Bueno, hoy hemos elegido eso de por qué el CrossFit o por qué pensamos que el CrossFit realmente impacta en las personas o por qué desde nuestro punto de vista, por lo menos el mío, verdaderamente ha revolucionado el mundo del fitness, ¿no? Primero, evidentemente, como usuarios, o sea, como deportistas o como atletas, y luego ya como profesionales o en la parte, digamos, más personal, ¿no? Entonces, bueno, como yo siempre digo y defenderé siempre, yo creo que estamos ante algo que verdaderamente impactó y revolucionó por muchas razones. Y bueno, hoy hemos elegido charlar contigo porque primero lo viviste como usuario, como atleta, y luego a día de hoy te has convertido en un rol principal o muy importante, una figura súper importante dentro de nuestra estructura o de nuestro equipo de trabajo. Y nuestro trabajo es dedicarnos a ello. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito el cómo lo viviste en su momento, cuál fue tu primer contacto y cómo sentiste que te cambió en ese momento. Sí, yo muchas veces pienso, no sé cómo realmente llegó CrossFit a mi vida en el sentido de que no sé cómo yo conocí el CrossFit. Yo creo que debió ser pues, por redes sociales o algo de eso. Y sí que es verdad que yo al final con el deporte, pues toda la etapa de cuando era pequeño o adolescencia, estaba como muy desligado al deporte porque no encontraba realmente qué deporte hacer, porque sí que es verdad que al final, pues de niños estamos pues, los chicos muy ligados al fútbol y como que eso va cambiando, pero todavía cuando yo era más pequeño estaba como mucho esa conexión y era como, vale, si no te apetece hacer fútbol, ¿qué vas a hacer? Y pues los deportes en equipo como que no me entusiasmaban y pues durante un tiempo pues no estuve haciendo mucho deporte y ya cuando me hice un poquito más mayor fue como, vale, sí que quiero hacer también algo de deporte, también realmente por una cuestión física, porque pues bueno, yo siempre tenía complejo como de delgado y tal, y quería como ponerme más fuerte. Y empecé yendo al gimnasio, pero claro, al final el gimnasio no es lo mismo. Yo creo que en ese momento que empecé el gimnasio, como que me llegó algo de información o vi a alguien en redes sociales hacer CrossFit y como que dije, ostras, aquí la gente se pone fuerte, se pone más grande. Eso me interesa. Y empecé como, vale, pues en ese momento estaba viviendo en Madrid y a buscar información, a ver qué boxes habían, cuál me podría venir mejor. Y me acuerdo que fue como, vale, ya tengo el sitio donde quiero ir porque me pilla bien, pero tengo que esperar, porque en ese tiempo estaba todavía terminando de estudiar, a tener un trabajo y ya decir, vale, pues cuando ya tenga el trabajo me apunto. Y así empecé. Y ya cuando cobré mi primer sueldo fue como, vale, pues ahora voy y me apunto a CrossFit. Muy bien. Bueno, una de las cosas que me gustaría, primero, o sea, además de que te conozcan, vean cómo esa parte de ese primer contacto con CrossFit, que me gustaría profundizar, dónde fue y luego cómo nos conociste a nosotros. Eh, también qué estabas haciendo antes, ¿no? Sí. De dedicarte al CrossFit, ¿no? O sea, eso para mí sería importante. Entonces, Sí, creo sí, que... porque al final yo vengo de un sector también totalmente distinto, que bueno, ahora con el tiempo también como que siempre le buscas la relación y todo tiene que ver. Pero yo estudié periodismo en Madrid porque me gustaba mucho, bueno, me sigue gustando mucho el mundo de la música y mi primera intención era como, vale, voy a dedicarme al periodismo, pero voy a dedicarme al periodismo cultural para ahí poder ir relacionándome al mundo de la música. Y sí que es verdad que cuando empecé la carrera de periodismo me di cuenta que, vale, no, realmente lo que no me gusta del periodismo, lo que me gusta es más el mundo de la música en sí, como trabajar desde la industria. Y en esos últimos años de carrera estudiando dije, vale, pues voy a intentar hacer las prácticas en alguna discográfica o alguna compañía de representación de artistas para realmente meterme en ese mundo. Y lo conseguí en una de las agencias como más importantes a nivel de España de representación de artistas. Empecé a hacer las prácticas y luego ya durante el tiempo ya me quedé trabajando allí. Y la verdad que en ese tiempo muy contento. Al final, en ese periodo yo sentía que era lo mío, que me gustaba. Pero sí que es verdad que ya llevaba bastante tiempo viviendo en Madrid, ya había hecho como distintas funciones dentro de esa misma empresa y al final necesitaba un cambio, tanto laboral como personal. Y en ese Y momento, perdón que haga un sí, parón, tú estabas entrenando ya yo CrossFit. hacía CrossFit, Muy sí, bien. sí. Yo empecé en 2018 a hacer CrossFit y digamos que estuve 2 años, hasta el 2020, mientras trabajaba en el mundo de la música y hacía CrossFit. Que en aquel entonces
todavía era raro, porque era de los pocos en mi alrededor que hacía CrossFit. Y, y ya llegaba 2020, yo ya le daba bastantes vueltas a la cabeza de, vale, necesito un cambio, quiero volver a Valencia y justo pues, semanas o un mes antes de la pandemia yo llego a Valencia. Claro, yo llego sin trabajo, llego a Benimaclet y bueno, yo ya hacía CrossFit prácticamente todos los días. Y digo, vale, voy a buscar un box para ya, ahora que estoy aquí en Valencia, hacer CrossFit. Y evidentemente, pues vivía en Benimaclet, el box que más me pillaba cerca era Full CrossFit. Y, y fui a probar un día, me apunté y no sé cuánto tiempo, pero a lo mejor fueron 2 o 3 semanas de poder entrenar, pero luego ya se paró todo, porque llegó el confinamiento, la pandemia. Pero me vino muy bien porque en Full CrossFit se siguieron haciendo clases de forma diaria y yo al final todos los días, pero es que creo que absolutamente todos los días del confinamiento entrenaba. Porque claro, no tenía trabajo, yo mi idea era venir a Valencia y buscar nuevo trabajo, pero como no tenía que hacer, pues tenía que entrenar Claro. todos los Y días. digamos que ya el CrossFit forma parte de tu vida. Fíjate que me estás hablando de una época en la que se presentaron alguna serie de dificultades, como fue esa, que a todos evidentemente nos Sí, afectó. Sin embargo, ya tú tenías en vena o en el ADN eso de sí. que quiero seguir moviendo y quiero seguir, porque ya el deporte forma parte de tu vida, un poco con la comparativa anterior, que no encontrabas como ese sitio o no tenías una gran relación. Hablaste de un poquito lo que te llamó y no Sí. sé si al principio tú tenías como una idea o algo de lo que era o tenías o podías haber escuchado algún mito o algo así que sería todo En realidad, la verdad es que cuando yo, en poco, porque sí que me quedaba como en esa idea de que, vale, el CrossFit te ayuda a poner fuerte, más grande, y que era pues, lo que a mí más me interesaba al inicio. Sí que estaba pues de ese mito de las ruedas y tal, pero, pero sí, yo realmente me apunto por hacer deporte, por ver qué pasaba, pero también sin mucha ambición, Ok. porque al final, bueno, yo empecé en Madrid en CrossFit Singular Box y la verdad es que muy contento también de esa etapa porque trabajé como bastante la técnica, yendo como paso a paso y ya te digo, no tenía como ambición ni de sacar X movimiento, ni qué peso iba a levantar, sino al final era todo un proceso que al final pues me daba cuenta que poco a poco pues iba desbloqueando cosas, pero sin tampoco darle muchas vueltas ni mucha ambición, como un progreso muy natural. Y luego además, en ese momento en la pandemia, que yo entreno todos los días, también engancho a mi hermana, porque vivía con mi hermana, que ella estaba con dudas de si empezar el CrossFit o no, y al final fue como, vale, pues si estoy entrenando ahora todos los días contigo, cuando podamos salir, me apunto a CrossFit. Y de eso, Claro, eso pasó. fíjate, yo tenía la duda si había empezado primero ella y luego tú, porque estoy acordándome de esos Ujú. momentos, porque recuerdo a Sí. ti y a tu hermana en las clases, lo que pasa es que no recordaba si había sido al revés. No, Entonces, empecé fíjate, yo, tú fuiste el ella que... ya veía que yo hacía CrossFit en Madrid, luego cuando vengo aquí entrenábamos juntos todos los días y ella se quedó con la idea de, vale, pues ahora cuando ya podamos me apunto. Bueno, hasta ahí todo bien, hasta que llega un día y haces clic y de repente dices, bueno, quiero empezar a Ujú. formarme en CrossFit, quiero Sí. que esto me está gustando, estoy viendo qué estoy viendo aquí y por qué decido formarme o qué es lo que veo en Full CrossFit que me invita. Y yo recuerdo algunos diálogos, pero Sí, prefiero sí, sí. que seas tú el que lo diga. Ahí realmente fue también en ese periodo de confinamiento, donde al final yo no tengo trabajo y digo, vale, ahora cuando ya podamos salir a la calle y busque trabajo, ¿de qué quiero buscar trabajo? ¿Sigo con lo que era lo mío, el mundo de la música, la comunicación, o realmente el CrossFit? Claro, yo ya estaba entrenando CrossFit, ya llevaba varios años, pero también mi duda era como hasta qué punto realmente solo me gusta el CrossFit para entrenar o también para ser entrenador. Y al final dije, vale, pues yo creo que hay que probarlo. Y ahí Vale. fue como ya en ese tiempo de parón organicé y dije, vale, pues voy a ir a intentar hacer en esta fecha el L1. En ese momento también antes de empezar me saqué el de halterofilia de CrossFit, el de gimnasia y, y ya poco a poco, mientras yo me iba formando, me acuerdo que en algún momento te lo comenté, como, Sí. oye, V, a mí me interesaría formar parte del equipo, ser entrenador, ya tengo el L1, tengo previsto hacer esos cursos, tal.
Claro. También quisiera destacar, porque también en esa conversación hubo algo importante que tú me dijiste, que habías visto cómo eran un poco los procesos digamos, de formación aquí dentro, Sí. dentro de Full CrossFit y que te llamaba la atención porque te habías tomado la molestia de fijarte en eso, Sí, 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 que sí. eso es importante, ¿no? El cómo ibas viendo que aquí habían como ciertas cosas de los tras cámaras que normalmente la gente no se para a pensar, pero tú sí te tomaste también ese atrevimiento de decir, bueno, ¿qué está pasando aquí y cómo llego o cómo llega una persona a formar parte del equipo, ¿no? Te diste Sí. cuenta que había había un proceso, digamos, formativo y eso también, por supuesto, que a mí me gustó haberlo hablado contigo y me gustó que te fijases en ello, porque mucha gente que va a un sitio realmente de eso no se fija. Yo soy una persona que estoy como muy atenta a todas esas cosas y cuando voy a cada sitio me estoy fijando, wow, qué bien han hecho esto. De hecho, hace poco llamé a un sitio por un tema mío, una consulta que estoy, bueno, pues una cosa que estoy viviendo a nivel personal y digo, wow. Cuando colgué la llamada digo, wow, qué bien hecho está esto, ¿no? Eso fue mi sensación y me quedé como que, wow, le felicité de hecho a la persona que lo había hecho y me quedé con las ganas. Estoy como muy atento a muchas cosas a muchos procesos, ¿no? Porque eso realmente es algo que a mí me gusta. De hecho, una de las cosas que a mí me enamoró también del CrossFit, ya no solo lo que yo viví como usuario, sino cuando yo también empecé ese proceso formativo, son pues eso, esos manuales de procedimiento o esa metodología, una metodología, ¿no? Que al final es eso lo que nosotros impartimos en nuestro día a día. Bueno, finalmente decides formarte, a día de hoy eres pieza fundamental en nuestro equipo de trabajo, una de mis manos derechas. Has empezado en el año 2022, no recuerdo la fecha, pero sé que por estas fechas más Sí. o menos. Y bueno, ya no solo, digamos, el rol importante que tienes dentro de nuestro equipo, el cual ya no solo a nivel interno estamos encantados, sino también en el cariño y el amor que te tiene la comunidad, el cómo impactas realmente en la gente, sino también ese crecimiento profesional, ¿no? A día de hoy pasaste por tu nivel 1 de CrossFit, has hecho otras formaciones de especialidad como de halterofilia, gimnasia, entre otras. Sí. Pasaste por el nivel 2 de CrossFit, pasaste por todos los procesos que nosotros internos hacemos y demás, que eso es una cosa que tenemos de forma habitual, no es algo esporádico. Y a día de hoy eres entrenador nivel 3 de CrossFit, que es una gran credencial, bueno, estuviste enfrentándote a ella y mola cómo realmente has construido, digamos, una carrera, que eso también mola, ¿no? Y a mí me gusta destacarlo, no solo por felicitarte, que también, sino también porque, wow, estoy construyendo, digamos, mi futuro, ¿no? Estoy construyendo mi carrera, ¿no? Y creo que eso no solo es mérito tuyo, sino que es una oportunidad realmente que te ha dado que esto exista, ¿no? Porque Sí, realmente, sí, sí, sí. por eso digo que es que impacta en grandes niveles y luego, a su vez, el que tú hayas tomado ese camino, el cómo tú has ido impactando en muchísimas personas, ¿no? Eso para mí es de destacar bueno, de ver es como, bueno, yo empiezo por algo, pero luego ese proceso continúa. Es como hablamos muchas veces de la medicina y bueno, en general todas las carreras, porque ahora todo se está renovando de forma muy rápida, ¿no? El cómo constantemente tú estás actualizando, formándote, mejorando, patatín, patatán, y eso, digamos que yo creo que tú lo expresas como muy bien, porque fíjate, estamos a 4 años de Sí. tu inicio, más o menos, o digamos que estás como cumpliendo esos 4 años, y mira cómo eso ha sido exponencial, ¿no? Bueno, cuéntame tú un poquito Sí. de cómo has Bueno, vivido eso. antes que nada, gracias. Ya siempre te lo digo, gracias por tus palabras. Y sí, al final el CrossFit, eh, al igual que cambié de sector, yo creo que ahora el CrossFit es lo mío, pero siempre tengo la mentalidad en que, bueno, ahora es lo mío, voy a dedicarle tiempo y esfuerzo, pero bueno, luego no sé dentro de los años lo que pasará. Claro. Pero bueno, de momento es lo mío, pues vamos a por ello. Y ya no solo el impacto que ha tenido a nivel profesional, sino creo que al final ha tenido más impacto a nivel personal. Porque al final la gente que me conoce más en lo personal, cuando han venido amigos a verme a dar clase o familiares Eso o lo quiero gente escuchar. conocida, siempre les sorprende. Les sorprende cómo yo me enfrento a la clase, cómo interactúo con la gente, porque al final más en lo personal pues soy un poquito más tímido, más introvertido
Más y de la escuchar. verdad, sí. Y es que no es nada forzado, quiero decir, yo estoy muy cómodo siendo así, pero sí que es como otra parte que al final también me ayuda más a mí en mi vida más personal y en mi En tu vida, desarrollo personal. diaria. Es Eso es. decir, sí, muy bien, me encanta escuchar eso. Bueno, yo tengo un amigo personal que también me lo dio el CrossFit, que es Germán, Ujú, ya lo conoces, ujú, es un personaje y lo quiero mucho, un chico muy, muy, muy inteligente, y una de las cosas que él ha vivido aquí con nosotros también es él ha querido formarse un poco en CrossFit también, y yo le he ayudado en ese aspecto, nunca con una ambición de dedicarse a ello, ujú, en realidad. Y voy a contar aquí, me voy a atrever un poquito a contar un poco de su vida porque tenemos una confianza que me lo permite, que es que él, una de sus ambiciones o deseos personales fue vivir una temporada en Australia. Y él también tiene esa parte, digamos, más ujú, reservada, porque también la tiene. Y en la parte más íntima, al final él se dedicó durante un periodo en Australia a ser entrenador de CrossFit con un poquito las bases que le fuimos dando aquí en nuestro día a día y unas pequeñas cositas que hablamos un poquito antes de su viaje, porque pensamos que podía ser una oportunidad cuando él estuviese allí, y efectivamente lo fue. ujú, Bueno, pues él precisamente contó un poco lo que tú estás diciendo, el cómo, bueno, yo personalmente me impactó mucho cómo o cómo era ujú, su vida aquí o cómo era su vida allí, y cómo eso, digamos, le ayudó a salir de su área de ujú, confort y tener, desarrollar esa parte o esa habilidad de relacionarse más con las personas o de construir vínculos con las ujú. personas e impactar en otras personas, ¿no? Eso fue algo que él destacó y me parece chulo de destacar porque casualmente Sí. me vino eso a la cabeza. Bueno, fijaos cómo una persona que pasó, digamos, de ser usuaria Ujú. de un box, que hubo algo que le llamó, que en este caso es, digamos, igual algo más físico, ¿no? Puede ser Sí, sí, sí. ese aspecto Ujú. físico, que igual nosotros el concepto de fuerte ya lo hemos Sí. definido en otros podcasts, porque fuerte no es, digamos, Mm. nuestra apariencia física o lo que sea, de eso hemos Sí, sí, hablado, sí. sino cómo a día de hoy forma parte de tu día a día Ujú. y cómo realmente impactas en personas. Bueno, me encanta tu historia, estoy feliz de que así sea y ojalá que sea por muchos años más y que la música, bueno, sea tu Seguro. hobby. Gracias. Bueno, Tim, de mames y millor.